Ambiente de control. El ambiente de control es el primer componente del sistema de control interno. El artículo 2 de la Ley General de Control Interno lo define como el conjunto de factores que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios de una organización, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa. El ambiente de control se compone de los siguientes aspectos: conciencia de control y estilo operativo. La conciencia de control está influida directamente por las decisiones y acciones de la administración con respecto al funcionamiento del control interno, los errores informados, la atención a las áreas y sistemas, las acciones tomadas ante cualquier problemática o presión presentada. En cuanto al estilo operativo, esto se influye por las capacidades, habilidades y aptitudes de la administración ante las operaciones diarias. Integridad y valores éticos. Con este aspecto se busca evitar cualquier tipo de conducta inapropiada y se construye con base en las acciones de la administración y su integridad. Compromiso con la competencia. Este aspecto determina las medidas que el personal operativo, administrativo y directivo deben cumplir para realizar su trabajo con eficacia. Estructura organizacional. La estructura organizacional es el panorama general dentro de ella. Se encuentran las áreas, funciones y objetivos a cumplir para el buen andar de la empresa. Es importante que todo negocio cuente con este elemento, ya que facilita el conocimiento de los colaboradores, líderes, así como las líneas de comunicación directa en cada área. Asignación de autoridad y responsabilidad. Se requiere un documento detallado en el que se destaque la asignación de autoridades y responsables de las áreas que conforman el negocio. Dentro de ese aspecto deben encontrarse diferentes tipos de políticas empresariales que ayuden a los empleados a saber cómo, de qué y por qué son responsables de cierta entidad. Cordial saludo, mi nombre es Nicolina Montañez. Eh, Voy a hacer una exposición sobre la tarea 3, manual de control interno y matriz de control integral. Voy a hablar sobre el proceso de valoración del riesgo de la entidad. La valoración del riesgo de una entidad es un proceso crítico en la gestión empresarial que implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar a la organización. Los pasos típicos involucrados en el proceso de valoración del riesgo de una entidad es, primero, identificación de riesgos, identificación de riesgos internos que están relacionados con las operaciones, el personal y los activos de la entidad, como problemas de gestión, recursos humanos, tecnologías obsoletas, entre otros. El otro es identificación de riesgos externos. Estos riesgos provienen de factores externos a la organización, como condiciones económicas, cambios de regularización, competencias, desastres naturales, etcétera. Segundo, evaluación de riesgos. Cuantificación de riesgos. Los riesgos identificados se evalúan en términos de probabilidad y impacto. Esto implica determinar la posibilidad de que ocurra un riesgo y el grado en que podría afectar a la entidad. Priorización de riesgos. Los riesgos se priorizan en función de su importancia, generalmente utilizando una matriz de riesgo que clasifica los riesgos en categorías como alto, medio o bajo, en función de su probabilidad e impacto. Tercero, mitigación de riesgos. Desarrollo de mitigación. Desarrollo de estrategias de mitigación. Para aprobar los riesgos prioritarios se desarrollan estrategias de mitigación que pueden incluir la transferencia de riesgos, como seguros, la reducción de riesgos mediante cambios en procesos o inversiones, la aceptación de riesgos cuando no es posible o rentablemente mitigarlos, y la evitación de riesgos tomando decisiones para evitar ciertas actividades o mercados. Otro es el plan de acción, que se crea un plan de acción detallado para implementar la estrategia de mitigación. Este plan debe incluir plazos, responsables y recursos necesarios. Cuarto, monitoreo y revisión continua. Como el proceso de valoración del riesgo no es un estático y debe ser revisado y actualizado de forma regular. Los riesgos
pueden cambiar con el tiempo debido a factores internos y externos, por lo que es importante mantenerse al tanto de cualquier cambio y ajustar las estrategias de mitigación en consecuencia. Los, los indicadores clave del rendimiento y métricas se utilizan para medir y supervisar la efectividad de las estrategias de mitigación. Quinto, comunicación y reporte. La comunicación efectiva de los riesgos y las estrategias de mitigación es esencial para garantizar que todas las partes interesadas estén informadas y comprometidas en la gestión de riesgos de la entidad. 6. Cumplimiento normativo. Asegurarse de que la entidad cumpla con todas las regulaciones y normativas relacionadas con la gestión de riesgos es fundamental para evitar posibles sanciones y pérdidas financieras. En resumen, es importante destacar que el proceso de valoración del riesgo puede variar según la naturaleza y el tamaño de la entidad, así como según la industria en la que opera. También es fundamental contar con equipo de gestión de riesgos o profesionales con experiencia en la materia para llevar a cabo este proceso de manera efectiva. Muchas gracias. Sistemas de información. El sistema de información incluye los procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera y la comunicación. La actividad de auditoría interna debe evaluar las exposiciones al riesgo, referencias al gobierno, operaciones y sistemas de información en la organización. El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información de los procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera, dependiendo de las siguientes áreas. Los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad, las cuales son muy significativas para los estados financieros. Los procedimientos relativos tanto en las tecnologías de información como en los sistemas manuales mediante los que dichas transacciones se inician, se registran y se procesan. En el caso de que sea necesario, se corrigen y se incluyen en los estados financieros. Los registros contables relacionados a la información que sirve de soporte y las cuentas específicas de los estados financieros que son utilizados para iniciar, registrar y procesar transacciones e informar sobre ellas. El modo en el que el sistema de información captura los hechos y condiciones distintos de las transacciones significativas para los estados financieros. El proceso de información financiera utilizada para la preparación de los estados financieros de la entidad, incluida las estimaciones contables y la información relevante que es para revelar y es significativa. Los controles sobre los asientos en el libro diario, incluidos aquellos asientos que son relativamente importantes. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y responsabilidades relativas a la información financiera. Las cuestiones significativas relacionadas con dicha información, incluidas la comunicación entre la dirección y la responsabilidad del gobierno de la entidad y la comunicación externa, tales como las realizadas con los auditores reguladoras. Según Arias, los sistemas de información contable son estrategias para el manejo inteligente de las organizaciones, para obtener información diaria sobre los acontecimientos de la empresa. Y según Medina y Aguilar, consideran que los sistemas de información contable son aquellas herramientas que permiten a la administración de los datos con calidad y transparencia para la toma de decisiones. Son herramientas competitivas y permiten tener ventajas dependiendo de las que se estén empleando y de las estrategias para la optimización de los recursos. Entonces, los sistemas de información contable no son solo una herramienta de gestión, sino que son estrategias competitivas que permiten a la empresa optimizar tiempo y recursos. Se consideran también herramientas de administración que pueden permitir tomar mejores decisiones con respecto a los estados financieros. Y los sistemas de información contable son un elemento importante en las empresas y de ello depende si se puede lograr un buen control de las operaciones. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cristina Ortiz Ruiz. El día de hoy les voy a hablar sobre el Manual de Control Interno, actividades de control. Las actividades de control son todas aquellas acciones que deben exigirse para instituir políticas que tengan un enfoque en el aseguramiento,
Estas actividades de control deben ser establecidas en todos los niveles, áreas y funciones que lleve a cabo dicha organización, con el fin de evitar que se presenten inconsistencias aisladas que afecten el rendimiento general. Su importancia. Esta permite garantizar que sean ejecutadas las respuestas a los riesgos de una manera oportuna y apropiada, permitiendo así cumplir con los objetivos propuestos por la organización. Estructura. Un sistema de control interno se puede estructurar de diferentes maneras, tales como controles de corrección, prevención, detección, automáticos, mecánicos, manuales, operativo, administrativo y computarizados. Las actividades más comunes son revisiones de alto nivel. Se presenta una revisión a detalle de aspectos específicos y de gran importancia en la compañía. Se efectúan sobre las actividades de presupuesto, pronóstico y competidores. Con base en los resultados que se obtienen, se realizan los informes que permiten construir las principales actividades de control para la determinada compañía. Funciones directivas. Las actividades de control son dirigidas por los administradores mediante la revisión de informes de desempeño o en la supervisión directa de las tareas, mientras que el personal que ha sido asignado a labores de desarrollo operativo lleva a cabo actividades de autocontrol por medio de la práctica de acciones de tipo técnico, en relación con los procedimientos correspondientes de los cuales ellos ya tienen conocimiento. Segregación de responsabilidades. En las actividades de toda organización se exige la realización de un número alto de tareas, por lo que es importante que la dirección tenga la capacidad de establecer a cada trabajador responsabilidades justas. Estas responsabilidades son divididas entre los trabajadores con el fin de reducir el riesgo de error o la presencia de acciones inapropiadas. Controles físicos. El control de activos más común de las organizaciones es la supervisión. En la supervisión es el conteo de unidades disponibles para los activos que posee la organización, tales como archivadores, escritorios, computadores, entre otros que hacen parte de los inventarios de la misma. Mediante la comparación de varios periodos de las cifras de unidades disponibles, la entidad supervisa las diferentes actividades de la empresa de manera directa. Procesamiento de la información. Haciendo uso de los avances tecnológicos, es recomendable crear un proceso de control automatizado haciendo uso de las herramientas tecnológicas que mejoran el flujo de la información en tiempo real. Este avance permite garantizar la captura de datos, realizando de forma adecuada los cálculos, incluso emitir informes oportunamente, dada la automatización de dicha labor. Algunas herramientas necesarias para el proceso de control serían el software contable, las herramientas ofimáticas, el almacenamiento en la nube y componente de ciberseguridad. Indicadores de desempeño. Estas herramientas proveen información cuantitativa en relación del resultado de los respectivos objetivos planeados por la entidad, que garantiza aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Sus objetivos principales son, mediante los resultados de las operaciones financieras que se reflejan por lo general en métodos cuantitativos, brindar la información del estado real del proyecto propuesto por la empresa. Suministrar, basado en los antecedentes objetivos, el juicio de valor o sea la interpretación, es decir, la interpretación de los respectivos datos cuantitativos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Tatiana Franco y dando continuidad a lo que explicaron mis compañeras sobre el manual interno, a mí me tocó explicar la parte de seguimiento, monitoreo de controles. Antes de eso, les puedo decir que el control interno empresarial son las actividades que se trabajan en conjunto para que una empresa funcione correctamente.
Tiene el objetivo de cuidar los recursos para evitar las pérdidas y que su rentabilidad no se vea afectada. El seguimiento, monitoreo de controles es una pieza clave para que el buen funcionamiento del control interno empresarial sea efectivo, ya que se encarga de que todas las operaciones se realicen adecuadamente y que sus objetivos se cumplan en tiempo conforme a lo establecido para tener oportunidades en este control. Este elemento se supervisa por medio de evaluaciones periódicas realizadas por los directivos y chequeos regulares. Es importante resaltar que se debe tener en cuenta los aspectos externos como la evaluación del auditor o consultor o como las mismas quejas que los terceros le dan a la empresa. Existen tres tipos de controles, como lo son el control interno preventivo. Se encarga de los fraudes o errores dentro de una organización. Este debe de ir más allá de evaluar solo las áreas financieras. Debe tomar en cuenta todas las operaciones que a diario funcionan en la misma. Para llevar a cabo este tipo de control, se debe tener en cuenta en qué se basa la organización, es decir, qué se establece en su misión y su visión. Las ventajas de llevar este control son actuar de manera oportuna antes de que un problema se suscite, controlar la calidad de las operaciones o disminuir los errores, agilizar las operaciones, permite el autocontrol de la organización, mejora la toma de decisiones estratégicas y detecta los posibles errores a futuros de la misma. El control interno de detección. Ayuda a descubrir el riesgo, los errores o actos deliberados que se pueden llegar a tener o suponer como amenaza para cualquier organización. Se complementan con el control interno preventivo. Este control interno de detección es importante para descubrir a tiempo cualquier suceso fuera de lo común que pueda afectar la productividad y rentabilidad de la empresa. Este se enfoca en supervisión, revisión de registros, auditorías de sistema, archivos que comprueben la integridad, registros inadecuados, transacciones alteradas, exceso de confianza en colaboradores, ausencia de códigos de ética y conducta. Tenemos como último el control interno correctivo. En este se lleva a cabo todas las acciones para revertir un evento no deseado. Es decir, establece soluciones a los problemas que surgieron o fallaron en la entidad y nuevas medidas para que no vuelva a suceder. Una de ellas son las auditorías, las cuales son un recurso y apoyo a la empresa con el fin de dejar establecido las acciones a corregir. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.